Muy buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal de fin de semana? Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios, todo bien. Bueno, vamos a esperar unos minutillos para iniciar. Integren todas las personas, compañeras y compañeros. Muy bien, yo creo que vamos a iniciar con el pase lista. Una persona que entra ya, ¿no? Déjenme ir a la lista de asistencia para que les pueda tomar la asistencia.
Sirviendo ya tenemos buen quórum, buena población conectadas en la sesión. Bueno, hoy es Monday, the 26th, sí, lunes, ya estamos al lunes bueno, de la cuarta semana, ya estamos en la recta final de nuestro bloque multidisciplinar. Bueno, vamos a ver primero entonces, Alejandro Santiago, ¿está ahí? Sí, Buenos días, doctor. gracias, buen día, bienvenido. Rodrigo Fernando, Buenos días. hola, muy buen día, bienvenido. Juan Pablo Lazarán, Presente, profe, buenos ¿qué tal? días. Buenos días, bienvenido. Jennifer Castañeda, Hola, profe, buenos ¿qué días. tal? Muy buenos días, bienvenida. Brian da Silva, Presente, profe. ¿qué tal, Brian? Bienvenido, buenos días. Frida de los Ríos, Presente, profe, buenos hola días. Frida, muy buen día, bienvenida. Andrés Gallego, Andrés, no lo alcanzo a ver, creo que no ha llegado todavía. Carlos Octavio, Carlos tampoco lo veo conectado. Bueno, vamos a ver si en la siguiente vuelta ya se ha logrado conectar. Ariadna, sí te vi, Ariadna, que entraste. Buenos días. Sí, buen día. Hola, gracias, bienvenida. Ángel de Jesús. Hola, profesor, buenos días. Hola, muy buen día, bienvenido. Ariel López, Presente, buenos días. siempre puntual, gracias por abrir la cámara, buenos días. Yamile Lozada, Yamile tampoco la vi, creo que no ha llegado todavía. Arturo Mendoza, Acá, profe, buenos hola, días. gracias por abrir la cámara, buenos días, Arturo, buenos días. Arturo José Rivera, Arturo Rivera no ha llegado, no, vamos a ver si más a rato se integra. Karime, sí vi que entraste, Karime Trejo, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. Gracias, bienvenida, buen día. Marcela Maguel Vargas. Marce no la he visto. Marcela, creo que no ha llegado tampoco. Vamos, tenemos algunos ausentes al inicio de la sesión. Vamos a ver quién, si ya se integró. Andrés Gallego, ¿no ha entrado? No. Carlos Octavio Hernández, tampoco. Yamile Lozada, Arturo Rivera, Marcela Vargas. Bueno, vamos a iniciar entonces. No sé si tenga alguna duda, inquietud de lo que vimos la semana pasada. Si me permiten compartir la... Déjenme abrir la cámara, perdón. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a esta cuarta semana. Ya estamos en la parte ya iniciando el sprint final, ¿verdad? Prácticamente vamos a ver nuestra agenda de trabajo. Aquí está nuestra agenda de trabajo. Estamos en la semana número 4. A ver, vamos a poner acá que tenga la imagen completa. Aquí está la semana 4. Sí, correcto. Y esta semana 4 nos corresponde ya finiquitar el módulo 2 en la sesión de hoy, que normalmente era los lunes sesión del módulo 1. Ya la concluimos el viernes pasado, el módulo 1, que es el módulo en amarillo. El día de hoy y el día de mañana ya daremos finiquito, ¿verdad? Al módulo número 2. El día de hoy por la tarde, el doctor Félix terminará, por lo que tengo entendido, el módulo 3. Y entonces nos estaremos dedicando prácticamente al apoyo de los avances y de lo que son ya los exámenes, ¿verdad? Tanto del reto como de lo que son los avances. Hoy se abre. No es cierto, el día 20, sí, hoy no, no es cierto, sí, hoy se abre la plataforma del reto, perdón, del examen argumentativo. Creo que desde el viernes pasado, lo digo, hoy se abre y tienen que entregarlo el máximo el día 29. Y también se abriría el examen eh, que es colaborativo, como reflexivo más bien, para el día entregarse la semana próxima, 3 o 4, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero sí.
Y recuerden que este 28 tenemos su segunda avance de reto y lo que es la semana que entra, pues prácticamente la entrega final. Este segunda entrega es el análisis situacional y lo que es la entrega final es todo el plan estratégico completo. Muy bien, entonces eso es lo que estamos ya como, alguien tiene la mano levantada, Arturo Mendoza. Adelante, Arturo. Sí, profe, nada más le quería comentar que digamos, en Canvas, digamos, el módulo de las evidencias no está publicado. Entonces creo que, o El sea, aunque hoy módulo se de... liberan los exámenes, aún así no Ajá. lo podemos ver porque el módulo está como protegido. A ver, déjame revisar eso antes que otra cosa. Déjame dejar de compartir aquí para poderlo revisar bien. Módulo de evidencias, qué bueno que me dices. A ver, déjame checártelo. Déjame ver. Ya no está la computadora, lo voy a ver. ¿Dónde estás? Módulo de evidencias. Déjame entonces entrar aquí a la plataforma. A ver que salga todos los coloritos primero. ¿Te refieres al examen o te refieres al reto? Bueno, los dos evidencias, profe, los que dicen examen argumentativo y reflexión. Ah, eso está extraño. Déjame ver. Prospectivo. Ah, sí, porque los retos están abiertos. Ah, tienes razón, ¿verdad? Actividades evaluables. Ah, ya te entendí. Ahora sí. Sí, ahora sí. A ver, ahora sí, chécamelo, por favor. Sí, es un error de mi parte. No están. Creo que ya, profe, ya, Ya, a cuando ver, menos ya déjame me ver. deja ver la evidencia uno. Ahora sí, déjame ver. Déjame ver. Editar. La primera está para justamente el 29, pero creo que ya está, debe estar abierta. A partir de hoy o de la semana anterior, déjame ver, déjame ver, déjame ver. No, a partir del 21, se supone que, o sea, ahorita lo deben tener ya publicado. El argumentativo debe estarles, a ver si me ayudan verificando si ya tienen acceso, ¿sí? Ya, profe, ya están los dos activos. Ah, y lo que le decía también el segundo, se entrega el 3 de febrero, aquí tengo, o sea, a partir de hoy, se supone que hoy a las 0 horas, bueno, ya, es decir, ya a partir del inicio del día, ¿no? Entonces sí. Se acaba de abrir los dos para que vayan avanzándole. Perfecto, ok. Mil gracias por la observación y qué bueno que ya quedó habilitado. Tanto entonces el examen, recuerden que son individuales, eso sí tienen que ser individuales. Las otras actividades, solamente estas dos son de carácter individual, el resto son colaborativas. Entonces, todo lo que suban de evidencias, todo lo que suban de entregas, son colaborativas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿algo más que tengan de observación? Si no, voy a continuar compartiendo lo que estábamos viendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, esencialmente entonces lo que les decía, la próxima semana ya es la última. El lunes recuerden que es día festivo, o sea, no hay conexión ni en la mañana ni más tarde, ¿no? Entonces, a partir del martes nos volveremos a estar reuniendo y ya iremos definiendo qué actividades aquí tienen una entrega de, del examen colaborativo, bueno, del examen reflexivo de cómo colaboraron, ¿verdad? Y el día 29 terminarán ustedes con el examen. Podemos conectar y, bueno, cada quien estará avanzando como pueda. Si tienen dudas, pues estaremos en eso, ¿no? Estaremos abiertos a aclarar dudas, comentarios y cualquier situaciones que se requiera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro módulo 2. Debemos terminar el día de mañana, como les estaba comentando. Esencialmente vamos a ver lo que es la implementación. Alguien se me desconectó, no sé quién se me haya ido de la sesión, pero bueno. Bueno,
Básicamente vamos a darle continuidad a lo que es la formulación de las estrategias. Es decir, vimos lo que era el aspecto de establecer, diseñar, digamos, preponderantemente diseñar lo que es antes de hacer el desarrollo tenemos que diseñarlo de la estrategia. Y una vez que tenemos ya la estrategia perfectamente formulada, diseñada, establecida, lo que requerimos ahora es la ejecución y control, es decir, para mejorar nuestro desempeño, está en función de la estrategia que tenemos, tiene que emana de la planeación, emana de lo que es esencialmente una tarea ardua que abrir este lado mejor, que nos permite justamente tener un enfoque mucho más digamos, detallado, ¿verdad? A través de la ejecución y control. Es decir, ponemos parámetros para ir midiendo el avance de la estrategia. Es decir, de alguna manera u otra, tenemos que nosotros establecer cuáles son los hitos, es decir, los momentos en las encrucijadas donde tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho para la ejecución y control de la estrategia. Recordando qué es la administración estratégica. Básicamente, la administración estratégica justamente tiene que ver con, disculpen ustedes, tiene que ver con la parte de rigor científico, pero también la parte intuitiva, es decir, lo que sería el arte, ¿verdad? La parte digamos, de alguna manera u otra, eh, intuitiva, que es muy importante en los negocios, racional, pero también emocional, ¿verdad? De primero formular, diseñar, establecer, después ejecutar y controlar, o sea, implantar, instrumentar y hacer también la correcta evaluación de las decisiones que hemos desarrollado, que hemos tenido y que hemos estado ejecutando y que permiten ir gradualmente alcanzando los objetivos que la misma organización se ha propuesto. Es decir, las etapas que tienen pasa primero por la formulación, la concebimos, implica el desarrollar la visión, la misión, identificar cuáles son esos valores que nos aglutinan, pero también saber detectar cuáles son las oportunidades, recuerden, y cuáles son las amenazas, y recordando la atractividad del entorno, mientras más oportunidades tenga y menos amenazas, es más atractivo. Es decir, la parte del análisis del diagnóstico externo. Y también en función de la determinación de nuestras fortalezas, de nuestras vulnerabilidades, de manera interna y recordando, mientras más fortalezas tengamos y menos debilidades, o seamos menos vulnerables, somos más competitivos. Cruzamos atractividad contra competitividad y nuestro famoso SWOT, estableciendo de esa manera los objetivos a largo plazo, mediano plazo y luego aterrizados en cascada de manera individual por cada uno de los departamentos, por cada una de las áreas, por cada una de las divisiones y cada una de las personas que tienen asociada esa responsabilidad. Y además generamos los cómo, es decir, estrategias alternativas y elegimos las estrategias adecuadas que nos han de llevar justamente a ese objetivo de ir del punto A al punto B. La segunda parte de la administración estratégica tiene que ver justamente con esto, con la implantación o la instrumentación de dicha estrategia. Es decir, requiere que la empresa, estableciendo sus objetivos de manera anual y revisiones semestrales, trimestrales, bimestrales, mensuales, cada par de semanas, cada semana, de manera diaria, ¿verdad? Desarrollemos guías, es decir, creemos políticas, procedimientos instructivos que vayan a buscar que el empleado, el colaborador se sienta motivado y además asignemos respuesta a esas demandas de recursos para que la estrategia pueda irse ejecutando. Yo no puedo decir que una estrategia se debe ejecutar si no le doy asignación de recursos, materiales, tecnológicos, desde el punto de vista también financieros y desde luego la parte humana, el talento humano, para que las actividades se ejecuten.
Y la tercera parte, que no deja de ser la menos importante, no porque está al final, es la menos, no, es sumamente relevante, lo que es la evaluación. Entonces, instrumentamos, implantamos o instrumentamos y luego ya evaluamos. Y la evaluación consiste justamente en la revisión de los factores, tanto externos como internos, es el diagnóstico externo. Recuerden, más atractividad es más oportunidades, menos amenazas. Más competitividad, análisis interno, más fortalezas, menos debilidades. Y en función del cual estamos formulando estas estrategias actuales o renovándolas de alguna manera u otra para ir midiendo el desempeño. El desempeño va a ser igual, va a ser directamente proporcional a la estrategia que empleemos multiplicada de manera directamente proporcional a la instrumentación. Es decir, tengo una estrategia y en función de cómo la instrumente, es decir, cómo la ejecute y controle, el desempeño va a crecer. Si yo hago una muy buena estrategia y la instrumentación es muy buena, mi desempeño será sobresaliente, de excelencia. Si yo tengo una estrategia buena, mal instrumentada, bueno, voy avanzando lentamente, pero voy en el camino correcto. Estoy escalando la montaña que quiero escalar. Estoy en el muro correcto. Si yo tengo una mala estrategia y la instrumento muy bien, rápidamente voy a hundir al Titanic. ¿Por qué? Porque estoy en el muro equivocado. No estoy haciendo lo correcto. Lo ejecuto muy bien, pero pues estoy equivocado de montaña. Estoy equivocando en la cima que quiero alcanzar. Y claro, el peor escenario es si tengo una mala estrategia y además el instrumento mal, pues prácticamente estoy para el olvido, ¿no? Entonces, así es como se mide el desempeño. Estrategia, desempeño es igual a estrategia multiplicado por instrumentación, donde instrumentación es la ejecución y control. Entonces, de esa manera medimos el desempeño y aplicamos, de ser necesario, las acciones correctivas. ¿Qué pasa si yo tengo una estrategia equivocada y el instrumento muy bien? Lo que les decía, el Titanic se va a hundir rápidamente. Si me doy cuenta antes de que choque con el iceberg, corrijo la estrategia y entonces la instrumento de manera adecuada. Si estoy en una estrategia bien desarrollada, mal ejecutada, significa que a lo mejor que yo hoy dije iba a llegar al peldaño número 5 y me quedé en el 3. Bueno, instrumenté lentamente, pero estoy en el camino correcto. ¿Qué acciones correctivas debería hacer? Voy a corregir de tal manera que pueda ir más rápido en la instrumentación, pero de una estrategia bien desarrollada, bien formulada, bien diseñada. ¿De acuerdo? Esas son las acciones correctivas. Y bueno, dentro de lo que es el proceso administrativo, recordando la parte de control, la ciencia administrativa nos lleva a decir que planteamos desde el inicio lo que es planeación, lo que es después la estructura a través de la organización, la dirección, que es ya poner en marcha a través de la supervisión, la coordinación de todos los recursos justamente integrados adecuadamente a esa estructura, los estamos dirigiendo y la etapa fundamental que estamos viendo ahora es justamente la etapa de control. Y esto es un ciclo. El ciclo administrativo es planeación, organización, dirección y control. Hay algunos autores como Agustín Reyes Ponce de la Iberoamericana, que antes de la planeación puso una etapa que se llama previsión. Es como si yo concibiera mi mindset, mi pensamiento estratégico, es decir, antes de que planee, tengo que tener una percepción de lo que quiero alcanzar en un futuro, digamos, a determinado tiempo. Y también puso una etapa antes de la dirección y entre la organización y la dirección puso una que se llama integración. En vez de que sean 4 fases, son 6, pero bueno, es para fines de estudio. ¿Qué significa integración? Que hagan de cuenta, yo estructuro mi negocio, tengo a lo mejor 5 divisiones, una es la función de operaciones, otra de comercial, otra de talento humano, otra de finanzas, y a lo mejor tengo una de, no sé, de gestión de otro tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces sé que tengo sus huecos y voy a necesitar después integración de recursos. Necesito un gerente aquí, un jefe de departamento acá, y en finanzas necesito alguien en tesorería, alguien que maneje crédito y cobranzas, y así voy, uno que maneja el aspecto contable, y en comercial necesito un área de marketing, necesito un área de ventas nacionales, una ventas internacional. Cada uno de esos huecos, ahora sí le voy a integrar personas, talento humano y además recursos para que se pueda, un presupuesto de ventas, un presupuesto de gastos, de tal manera que puedan ejercer
y desarrollarse. Entonces, sí, esta previsión, planeación, organización, integración, dirección y control es un poco más detallada, pero al final mínimo la mayoría de los desarrolladores del ciclo administrativo, desde los precursores como lo fue Henry Fayol y después Maslow, perdón, disculpen, Frederick Winslow Taylor, el Taylorismo, la misión científica, y luego Elton Mayo, etcétera, desarrollaron este ciclo de planeación, organización, dirección y control. Entonces, esta fase de control, la que vamos a estar viendo el día de ahora, donde la aterrizamos con la construcción, que ustedes ya lo hicieron, pero vamos a repasar un poco la teoría del Balanced Scorecard del doctor Robert Kaplan de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, la Harvard Business School, y David Norton, digamos, el consultor de negocios, ambos ya doctorados, para desarrollar justamente esa herramienta metodológica de control y de aprendizaje organizacional que le llaman cuadro de mando integral o tablero de control. Todo emana justamente de esto, la estrategia en su punto inicial, la formulación, trataremos de hacer un día la implementación de todo lo que dijimos, este plan de trabajo, el plan de juego, y dices, bueno, en función de la visión que tiene la empresa, la competencia que actualmente tenemos, o sea, las 5 fuerzas de competitivas de Porter como un modelo, los escenarios que creamos de optimista, tendencial y a lo mejor un poco pesimista, nuestro instrumento base, ¿verdad? La base que tenemos de activos, tanto activos fijos como circulantes, todos nuestros inventarios, a lo mejor tenemos terrenos, nuestra tendencia que hay en la industria, hay una severidad de legislaciones que nos puedan afectar. En función de eso, formulamos la estrategia en el primer escenario. En el segundo, hacemos una agenda estratégica, tratamos de balancearla, diseñando la propuesta de negocio y a nuestro negocio. Y después, en función de nuestras capacidades, vamos a instrumentar o implementar o implantar la estrategia para ir avanzando desde un punto A hasta alcanzar día a día, conquistando el mundo. Algún día llegaremos a conquistar nuestra visión, digamos, de trascender a otros mercados, a otros territorios, otras regiones. ¿De acuerdo? Y entonces el control, vamos a entender el concepto que tenemos de arranque, siempre para desarrollar una excelencia operativa, analizamos los costos. Es decir, los costos tienen que ver con los insumos. Todos los insumos que tenemos que entran a nuestro proceso de negocios tienen que ver justamente con eso. O sea, tengo que economizar a donde pueda para yo ser el líder en costos, o sea, el dominant supplier, o a lo mejor ir cuidando mi excelencia operativa. Tengo que revisar que los costos sean lo más competitivos posibles y tengo que negociar con mis proveedores, tengo que buscar utilizar menos insumos o de más calidad, pero a menos costo, hacer negociaciones de tal manera que yo tenga una economía en esa negociación. Es decir, lo que yo busco a través de los insumos, la logística de entrada me dice, tienes que hacerlo lo más barato, no necesariamente que no hay calidad, ¿verdad? O lo más económico posible, digamos, con la mayor ganancia en costo-beneficio. Después de eso, esos insumos se alimentan nuestro proceso y hay un proceso transformacional. Justamente la logística de entrada, la siguiente fase, de acuerdo con el doctor Porter, es justamente los procesos transformacionales, ¿verdad? Si yo tengo es una compra-venta o soy un proceso químico, que hay transformación desde la naturaleza intrínseca de la materia. Es decir, tengo operaciones unitarias o procesos unitarios que desarrollan procesos industriales. Y entonces esos procesos lo que necesito es que sean eficientes. Es decir, do it right the first time. ¿Y qué hago? Genero productos. Es decir, mis insumos, materia prima, va a generar productos intermedios y terminados. Tengo que buscar la mayor eficiencia en esos procesos, de tal manera que no tenga que retrabajar o reprocesar actividades o tareas u operaciones, sino que sea lo más eficiente posible. Ya cuando logré esa eficiencia, lo que voy a buscar es que esos productos los voy a comercializar, los voy a convertir en resultados, es decir, voy a buscar que esos resultados, desde el punto de vista
financiero sean los más eficaces, es decir, logre hacer lo correcto, venderle al cliente correcto, al precio correcto, en el momento correcto, con la logística correcta. Es decir, no solamente tener una excelencia operativa, sino también una excelencia financiera que me dé resultados sobresalientes. Entonces, si yo hago procesos eficientes, do it right the first time, y hago procesos eficaces desde el punto de vista ya, no nada más de manufactura, sino del servicio postventa, de marketing y ventas, de todo el soporte que puede ejercer, garantías, asesoría antes, durante y después de la aplicación del producto o el servicio o el proceso que estoy comercializando. De esa manera logro do it right the first time, eficiente. Do the right things, haz las cosas correctas de manera eficaz para que todo tu enfoque se desarrolle y te impacte en valor. Y ese valor justamente me da la efectividad. Y ese valor me va a dar justamente el costo-beneficio que el cliente, el usuario, los mercados están dispuestos a pagar. Ese diferencial de costo, de precio, porque tienen un valor que están percibiendo mayor que el competidor, que el producto o servicio o proceso del competidor. ¿Queda claro? Entonces partimos de los costos, los insumos, buscamos economizar, después hacer procesos eficientes para que no tengamos retrabajos o reprocesos o minimicemos esos recursos invertidos y generemos productos, servicios o procesos que nos permitan generar resultados financieros de manera eficaz. Entonces, haz las cosas bien a la primera, pero haz las cosas correctas también, de tal manera que esos dos variables, eficiencia y eficacia te dé la efectividad, y entonces el costo, efectividad te dé el mayor beneficio. Y entonces entramos justamente a la perspectiva, a las perspectivas del Balanced Scorecard. ¿Qué es esto? Es un sistema de administración estratégica y no solo un sistema que vamos a tener indicadores, no. Permite traducir nuestra visión de negocios, nuestra estrategia que la organización tiene, justamente en un arreglo comprensivo de entender que es un diagrama de causa-efecto, así como tenemos el diagrama de Ishikawa, de causa-efecto, o de diagrama de espina, del fishbone, de espina de pescado, donde los insumos o las causas generan un efecto, nada más que es de manera horizontal, ¿verdad? Acá lo tenemos al revés, del vértice, que es en la punta de la base, se va dando escalón por escalón, piso por piso, nivel por nivel, la interacción hasta que terminamos en el resultado financiero. Es decir, aterrizamos la estrategia de la organización en un arreglo que lo podamos entender, donde la causa está en función de sus efectos. Trabajamos con dos herramientas. Una es el mapa estratégico, que es lo que hacemos previo, la relación de variables, y otra es propiamente el tablero ya después de indicadores, los tableros de control. De esta manera entendemos que, por ejemplo, los resultados que buscamos a nivel estratégico es que los accionistas tengan el máximo beneficio, los clientes se sientan fascinados, ¿verdad? Los procesos sean efectivos, es decir, eficaces y eficientes, y nuestra plantilla, nuestro equipo de colaboradores se sienta siempre con el ímpetu, con el engagement, el compromiso de seguir adelante. Entonces, ¿qué buscamos nosotros como objetivos personales? ¿Qué iniciativas necesitamos realizar? Establecer ese enfoque en el cuadro de mando integral, que nuestro plan de juego se esté cumpliendo de acuerdo a lo que las premisas y bases que habíamos establecido, nuestra visión todos los días, conquistar el mundo para alcanzar nuestra visión algún día, y los valores fundamentales en los cuales nos aglutinamos de tal manera que la misión se concrete de manera cabal. Ahora, tenemos dos tipos de indicadores. Antes que todo, entendamos que es un indicador, un KPI, un Key Performance Indicator. Son medidas, son dimensiones, son, digamos, índices que buscan saber cuán bien o de qué manera estamos cumpliendo y desarrollando los objetivos que nos hemos planteado de un cierto programa, portafolio o proyecto. Es decir, es de una gestión organizacional. De tal manera que tenemos de dos tipos. Uno es objetivos en KPIs, o sea, indicadores de desempeño de resultados. Eso significa ya lo que hice, ya no tengo marcha atrás. Lo que vendí ayer
ya no lo recupero, o vendí mucho, o vendí poco, o vendí de acuerdo al programa, al proyecto, al presupuesto, pero ya es historia, ¿no? Es decir, mide el éxito en el logro de los objetivos y de alguna manera u otra te ayuda a que desarrolles políticas de direccionamiento estratégico sobre un periodo de tiempo específico. Está orientado al impacto que tiene ese resultado. Y los otros objetivos son de proceso, son como te van a dar tendencias, es decir, oye, creo que va a suceder esto. Esos indicadores te van a ir dando, de alguna manera, una prevención, una indicación previa, temprana, de lo que el progreso va haciendo hacia el logro de un objetivo. Es decir, el propósito es generar comportamientos adecuados para que el logro de la estrategia se instrumente de manera adecuada. Y entonces esos, digamos, miden usualmente lo que debes estar haciendo bien. Por ejemplo, si yo sé que recibo de un proveedor un producto fuera de especificación y si no tengo la precaución de ponerlo en cuarentena y lo meto al proceso, previamente supe que iba a suceder eso, pero no lo hice. Es decir, tengo que poner mecanismos de control de que eviten, porque me va a decir eso. Es como si dices, oye, en un diagrama XR, tú pones tus límites de control inferior y superior en tu control estadístico, dices, bueno, tengo una medida de estas características y se está rebasando, está saliendo, la tendencia estadísticamente me está diciendo que el sistema que tengo de control estadístico de proceso, no es el Statistic Process Control, no se está cumpliendo. Entonces dices, wow, eso está sucediendo, que la próxima medida seguramente va a venir fuera de especificación. Tengo que tomar acciones previas porque si no se va a salir del control. Entonces, los de resultados, lo que pasó ayer, ya es historia. Los otros de proceso me dan tendencia, de tal manera que puedo tomar acciones previas de lo bien que estoy haciendo el logro de objetivos. Y de esa manera aterrizo en la pirámide que tenemos aquí del doctor Kaplan y doctor Norton. Básicamente dicen que el sistema del Balance Scorecard es una forma integrada, balanceada, de manera estratégica para medir el progreso, tanto el actual como el que se va dando, y lo más importante, las decisiones de dirección que tengo que tomar en cuenta para que la organización vaya cumpliendo a cabalidad lo que está desarrollando. Y tengo cuatro perspectivas. Esas cuatro perspectivas están divididas en asuntos, ¿verdad? Áreas de efectividad. Algunas tienes que ver con las perspectivas de aprendizaje, es decir, las que hacemos en la base de la pirámide, que son no financieras, es decir, perdón, antes me regreso un poco. Hay dos tipos de perspectivas, de tipo financiero tradicional y de tipo no financiero. Dentro de las no financieras tenemos, en el caso del Balance Scorecard, considera tres tipos de perspectivas y las escalona de tal manera que va haciendo lo que hago en la base de la pirámide le impacta al siguiente nivel y lo que es siguiente nivel le impacta al siguiente y así hasta que llego a la perspectiva netamente financiera, que ha sido la forma tradicional de ver los negocios por muchas décadas, por más de 50 años, ¿no? Este Balance Scorecard tiene apenas escasamente un par de décadas, ha sido la forma más moderna y más vanguardista y más efectiva de medir negocios, y no porque los medimos desde el punto de vista del control, de la evaluación, sino que permiten a los colaboradores, a los estrategas, aprender cada vez mejor. Es un instrumento de aprendizaje, es una herramienta de crecimiento organizacional. ¿Por qué? Porque la perspectiva de aprendizaje, lo que es el learning and growth, y trae el aspecto de innovación, nos permite entender que si yo invierto en mi capital humano, que es el capital fundamental del capital intelectual, voy a tener la perspectiva de mejorar los procesos internos, que es el siguiente nivel. Es decir, lo que yo aquí aplico de acciones van a impactar, perdón, lo que aquí aplico de perspectivas van a impactar a la perspectiva de procesos internos. Es decir, si yo capacito a los vendedores, pues van a hacer una mejor prospección de clientes. Si yo mejoro el desempeño de los compradores, van a negociar mejor los costos, los insumos, lo que vimos del aspecto de economía. Si yo capacito al personal operativo, desde luego van a tener menos errores, menos pifias, menos retrabajos, menos scrap en la producción. Y si yo logro esa perspectiva interna, desarrollarla de tal manera que el cliente perciba en el siguiente nivel un mejor servicio,
sus lead times se reducen, sus fill rates son más completos. Si antes les entregaba cada, cada semana o le entrego 72 horas máximo y luego voy a ir mejorando hasta 48 horas de entrega. Si entregaba unas órdenes al 80% de nivel de servicio, la completitud la voy aumentando y llego a niveles de excelencia del 95 o 98% de completitud en el fill rate, lo cual es una maravilla, ¿no? Y entonces, además, hoy en día me penalizan los grandes jugadores, los retailers, si no lo hago, ¿no? Y entonces esa perspectiva del usuario se alienta, dice, wow, este cliente se siente deleitado, entonces dice, este proveedor me está dando un servicio de excelencia operativa que me permite mejorar mi desempeño, entonces lo voy a ayudar a que siga creciendo, le doy más negocio, le doy más oportunidad, lo recomiendo con colegas y entonces nuestra perspectiva financiera, que es la que normalmente nos han medido durante décadas, rentabilidad, volumen de ventas, participación de mercado, todas variables con, digamos, indicadores financieros, netamente, cantidad de inventario, prueba del ácido, o si no, ¿verdad? Es decir, son las razones financieras donde qué tan bien cobro, qué tan bien pago, es decir, todo lo que es apalancamiento, solvencia, liquidez, todas las relaciones financieras que han sido tradicionales se ven impactadas de manera favorable. ¿Por qué? Porque utilizo menos recursos y obtengo más ingresos. Más ingresos, menos egresos, mayor nivel de markup, mayor nivel de margen y eso me da más rentabilidad. De esta manera, entonces, las cuatro perspectivas las graficamos. Tenemos la perspectiva del aprendizaje y crecimiento con sus indicadores, cómo impacta a los procesos internos, pero también impacta a la percepción que tienen los clientes. Y en el centro y cúspide de esto está la visión y la estrategia, a donde queremos llegar como organización, y al final los números financieros se ven favorecidos porque utilizo menos recursos y obtengo más ingresos. Esta herramienta entonces traduce la visión y la estrategia de la organización en un arreglo comprensible, ¿verdad? De objetivos y medidos a través de indicadores del desempeño, transformándolos en un marco de trabajo y de operación, con un sistema de gestión y de aprendizaje de una manera exitosa. Y aquí está el famoso Henry Mintzberg, un gran personaje, el señor Mintzberg. Básicamente, el señor Mintzberg dice que la estrategia es aprendizaje, no planeación. Se trata de un proceso por el cual muchas personas dentro de la organización, no solo los de la cúspide de la organización, aprenden el camino para nuevas direcciones. Déjame ver si tengo aquí la reflexión del señor Henry Mintzberg. Aquí está. Vamos a ver un pequeño video del señor Mintzberg, bastante sarcástico, el señor de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Management's loaded with myths. I mean, we're just loaded with myths of all kinds. And one of the myths is the manager sitting on the podium conducting the orchestra, and you go like this, and the accountants all play, and you go like this, and marketing comes in, and then sales comes in, and everything's glorious, except it's not like that at all. And a fellow named Len Sales, who studied American middle managers, said, it's like an orchestra conductor, all right, but during rehearsals, not during performance, where everything's going wrong, and the stage hands are making noise, and people aren't playing right, and everything's going wrong. So the myths die very strong, but managers like to think of themselves as very grand. Some managers do anyway. And what would be the right myth, the right comparison of what a manager is? Well, the orchestra conducting during rehearsal is not a bad idea. It's dealing, I like the phrase calculated chaos, okay, controlled disorder. Managerial work is not organized very well because you never know what's going to happen next. So managerial work has to be very adaptable, very flexible. It's you have an expression in Brazil, don't you, about finding the way around, and that's how do you say it in Portuguese? Jeito. Yeah, and managing is very much like that. Brazilians probably make very good managers because of that. Would you distinguish management from leadership, and if so, how? No. Would you like to hear more? I think it's a dangerous distinction. Why? Because managers who don't lead, nobody wants a manager who doesn't lead. A manager who doesn't lead there's no inspiration, there's no feeling, there's no oomph.
A leader who doesn't manage doesn't know what's going on. They're disconnected. And we have this idea of grand leaders who sit up on top of these orchestra pedestals and sort of lead that way. And that's not leadership. That's disconnection. That's detachment. So I believe that leadership and management have to be combined. And how do you develop leadership abilities and managerial abilities? You don't. Okay. At least you don't create leaders in a classroom. You don't create managers in a classroom. You simply don't do that. And anybody who believes that is dangerous. Anybody who comes out of the Harvard Business School with an MBA should have a skull and crossbones, you know, the pirate Yes. on their head saying, warning, not prepared to manage. Because there's nothing you can do in a classroom to turn someone into a manager or into a leader. On the Harvard Business School MBA website, the word leader or leadership appears 55 times. It's a sham. It's a sham. They don't create leaders. George Bush went through the Harvard Business School. You don't create leaders that way. What Well, you he do, got quite far. He- He became president of the United States. partly thanks to his Harvard MBA. Absolutely, absolutely. But lots of managers got far, and their financial institutions are collapsing under them. Wagoner got far running General Motors, and that's collapsing around him. So there's another Harvard MBA. So there's no shortage of. We'll come back to the... You see, what Harvard does is it gives you the opportunity to move ahead. You have the old boys network, you have the status, you're fast talking, you learn how to make an argument in a case study discussion, and you learn how to make that argument based on 20 pages you read before about a company you know nothing about besides those 20 pages. What kind of a manager or leader does that make? What you can do is take people who are leaders, who are managers, and you bring them into the classroom to work with each other and reflect with each other on their own experience and learn from their own experience. So you don't turn them into leaders or managers. You take those managerial skills and experience and leadership experience and you use it to enhance their understanding of themselves. But you just said that you don't do that in a classroom, and not you're describing a No, classroom environment. You can do that in a classroom. You can't create a manager or a leader in a classroom, but you can take people who are leaders and managers and do wonderful things for them in the classroom by letting them learn from their own experience. So you need previous leaders to go into the Established, classroom. yeah, established leaders. Yeah. So how does anyone become a leader? Or is it for everyone to be a leader? What are the characteristics to be a leader in the first place? First of all, there's no such a thing as a leader for everything. So leadership works in the time, in the context, in the situation. So sometimes the right person appears at the right time and exhibits leadership capabilities. It doesn't mean they're capable of leading in other contexts. So leadership is not a generic thing. Is leadership born or made? Leadership is born and made. It's born in the sense that not everybody is born to be a leader or manager for sure. But through your personal experience and your challenges in life and the difficulties you face and the kinds of jobs you have, you learn your way with the potential from birth, you learn your way into leadership and management capabilities. And you do that through experience on the job. And then we can come in as academics in a university setting or management development programs and enhance and enable those people to enhance their capabilities. In your experience, what would be the 2 or 3 key characteristics of leaders? I'm going to give you a particular answer to that because I'm writing a book now called Managing, and the last chapter is called Managing Effectively, and I open the chapter with what are the qualities of the effective manager / leader. Okay, so that's an advance on your new book. A little bit of an advance on my new book, and I basically say, well, find a list. There are lots of lists, and I find one list, and I list the 6 or 8 characteristics on that list, because every list, you can't have a list of 40 characteristics. No. So you have a list of 6 or 8 characteristics. So I list them, and then I say, oh, wait a minute, where's intelligence on this list? Where's energy on this list? Surely effective managers are intelligent. Surely they have energy. So we have to add a couple more. And I said, basically, we have to put all the lists together. So I took all the lists I could find, and I came up with 38 qualities that you must have to be an effective manager. And I added one more, tall. Because no list has tall, but that's the only one for which we have empirical evidence. That on average, leaders and managers are taller on average
than other people. Well, Jack Welch is not tall, or No, Napoleon, was not wasn't tall. but on average, Okay. So I facetiously add tall to the list. And basically I say, if you want to be an effective manager, you have to be all 38 of these characteristics. But Superman wouldn't even qualify. I mean, Kryptonite, if Kryptonite was on the list, Superman wouldn't qualify. So I conclude that effective managers and leaders are flawed. Everybody is flawed. But in the job, they're not fatally flawed. Okay. So this idea of finding the magic formula for what makes people, it's a question of what the job is and what their characteristics are and whether their flaws are not fatal. If you want to find out what somebody's flaws are, marry them or work for them. And you'll find out very quickly what their flaws are. But if you're a mature human being, you also realize that in most cases you can live with those people and even admire them, even though they're flawed, because we're all flawed. So there's no magic formula. Bueno, como ven, el doctor Henry Mintzberg es un personaje completamente sarcástico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, por eso hacemos en las universidades de negocios, como ustedes llamamos a líderes que ya son potencialmente líderes, para que interactúen, desarrollen y desarrollen mucho más su liderazgo. Es una reflexión interesante, ¿no? Entonces, como dice el doctor Mintzberg, la estrategia es aprendizaje, no solamente es planeación. Se trata de un proceso transformacional por el cual muchas personas en la organización, no solamente los del top management, ¿verdad?, aprenden cuál es el camino para hacer nuevas direcciones, nuevas estrategias, nuevos desarrollos. Y ese proceso de elaboración justamente tiene que ver con lo siguiente. Para aterrizarlo en un tablero de control, lo definimos de tal manera que, déjenme poner aquí nuevamente el puntero, iniciamos lo que es la definición del destino estratégico en el paso 1. Después definimos, como dijimos, los pasos estratégicos, los objetivos estratégicos, ya en función de las construcciones del assessment interno y externo, ¿verdad?, oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades, y construimos un mapa estratégico, determinamos los indicadores más importantes que son la meta, y cada uno de los objetivos tendrá que tener ese tratamiento. Después definimos cuáles son las iniciativas prioritarias, las estrategias, ¿verdad? Y después las implantamos. Hacemos la implantación, la instrumentación, donde hacemos la ejecución y control de esas estrategias, es decir, la evaluación. Y después tenemos temas relevantes. Por ejemplo, dices, ¿cómo desarrollar la estrategia? ¿Cómo será nuestro modelo económico? Hoy tiene una manera de generar valor. ¿A quiénes? Recuerden qué cosa les hago. Y, por supuesto, cómo le voy a hacer. Es decir, recuerden el modelo de Derek Abel, Derek F. Abel, profesor de la Harvard Business School en Harvard y de la Universidad de Lausana en Suiza, ¿no? Decía básicamente. Después tendremos cómo, disculpen, aquí está un poco, ahora sí, ya se quitó. ¿Cómo puede nuestra organización servir a esos clientes y cuál es la propuesta de valor que tenemos adecuada? ¿Qué habilidades necesitamos? ¿Qué recursos? ¿Qué capacidades tenemos que desarrollar en nuestra organización para que podamos atender de esa manera, digamos, más efectiva, es decir, eficientes y eficaces a los clientes? ¿Cuál será esa cartera de proyectos, de iniciativas y el tiempo necesario para ejecutarlas? Y por eso tenemos que verlo como una visión integral y balanceada. Eso está representado entonces en un mapa. El mapa estratégico es como si tengo el mapa, ¿verdad? Es decir, es un mapa perceptual, la representación visual de los objetivos de la organización, utilizando al menos esas 4 perspectivas que los doctores Norton y Kaplan nos enseñan. La perspectiva económica financiera, la causa de ser un negocio es ser rentable para los inversionistas, para los accionistas, para los grupos de interés. La perspectiva de parte de los clientes, para tener éxito financiero es imperativo, es necesario, ¿verdad?, que la primera causa y efecto de los objetivos satisfaga a los clientes para propiciar un resultado financiero exitoso. Es decir, adquirir clientes, retenerlos y hacer crecer sus negocios. La perspectiva siguiente, la de procesos, donde internamente tenemos que contemplar
qué hacer, qué acciones para generar valor, deleitar, satisfacer necesidades y hacer que nuestros clientes se conviertan en embajadores de nuestra marca. Y finalmente, y no lo dejo al final, sino a la base de la pirámide, la perspectiva de Learning and Growth, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, es decir, todas las capacidades, todas las habilidades, todas las competencias, conocimientos de nuestro equipo de trabajo, el conocimiento, información, la tecnología, la cultura, la innovación, los valores que faciliten y promuevan el ejercicio de esos procesos internos. Y entonces mapeamos, ¿verdad? Es decir, la perspectiva interna de aprendizaje, cultura, liderazgo, alineamiento, trabajo en equipo, cómo va a impactar ese capital de la organización al capital que tengamos de datos, información, conocimiento, sabiduría, inteligencia, sabiduría, para que el capital humano, recuerden los tres partes del capital intelectual, capital estructural, capital relacional y capital humano, impactemos las perspectivas internas de los procesos de gestión, como lo que es logística interna, suministro, cadena de valor, producción, distribución, gestión de riesgos, lo que es procesos de gestión con clientes, la selección, adquisición, retención y crecimiento de los mismos, procesos de innovación, de investigación y desarrollo, cartera de investigación y desarrollo de proyectos, diseño de lanzamientos de productos, proceso social y regulatorio, ¿verdad? El modelo ambiental, SGA, es decir, environmental, ESG, environmental, social and governance, empleo, comunidad, y básicamente esta perspectiva interna, cómo va a darle impacto a los clientes, es decir, a el precio, la calidad, la disponibilidad, la selección, el assortment, ¿verdad? La funcionalidad, la workability, servicio, al impacto de la marca, la imagen, esa propuesta de valor que integra todos esos atributos tangibles e intangibles y al final esa perspectiva, cómo impacta en mejorar la estructura de los costos, cómo mejora la rentabilidad de los activos, cómo genera nuevas fuentes de ingresos, cómo aumenta el valor para el cliente y eso, valor para el accionista en el mediano y largo plazo se va a desarrollar. Es decir, estrategia de crecimiento, estrategia de productividad. Menos recursos, menos costos, más margen, más ingresos, más margen. Y de esa manera, más rentabilidad. Y como decía el famoso autor Peter Drucker, decía, el conocimiento se ha convertido en el recurso económico clave y en la fuente dominante y quizá en los próximos años, él falleció al inicio de la primera década del 2000, en el 2005, decía, y quizá la única fuente de ventaja competitiva. Entonces sigue siendo vigente su frase porque cada vez el conocimiento nos ayuda a tener una mejor perspectiva de desarrollo y rentabilidad de los negocios. Entonces entendamos, la perspectiva financiera tiene que ver con los temas estratégicos de crecimiento, diversificación de los ingresos, reducción de los costos, mejora de la productividad, utilización más adecuada de activos. Es una estrategia de inversión. La perspectiva de clientes tiene que ver con las cuotas de mercado, los incrementos de los clientes, la cantidad de clientes que tengo, mi cartera de clientes, adquiero más, satisfago mejor a los que tengo y saco más rentabilidad, hago crecer sus negocios. La perspectiva del cliente también tiene que ver con acciones, propuestas basadas en excelencia operacional, como atributos como el precio, la calidad, la disponibilidad, la funcionalidad que tiene, cómo las combinamos para que tengamos en tiempo y costo y en tiempo y calidad esa disponibilidad de manera mejorable e inmejorable para que la competencia no nos imite. Tiene que ver con también desarrollar estas, digamos, perspectiva de lo que es servicio e interrelaciones, es decir, requisitos que nos van a ayudar a nivel satisfactorio del cliente. Tiene que ver con la imagen, el prestigio, la reputación de la marca, la imagen de la marca, donde compra y ese multicanal o unicanal, ¿verdad? Donde estemos interactuando cotidianamente. Tiene que ver también lo que decíamos con los requisitos generales de la satisfacción, propuesta basada en la intimidad con el cliente y esas relaciones que se tienen a nivel en general. Y entonces esas perspectivas se traducen justamente en un liderazgo o producto de singularidad determinada, ¿no? Y bueno, esta perspectiva interna, después de ver la perspectiva de lo que es
financiera y clientes, ahora vamos a la perspectiva de lo que es de manera interna. Es decir, esta perspectiva tiene que ver con los procesos que estamos identificando, más críticos sobre todo a la hora de buscar los objetivos de las accionistas, de los clientes, de los proveedores, de nosotros como empleados, definir cuáles son las dimensiones claves que integran para que los accionistas y los clientes se sientan perfectamente satisfechos, focalizar bien nuestros esfuerzos para que se contribuya al logro de los mismos. De tal manera que esto se debe llevar a la definición de entender que los procesos que no funcionen, pues los quitemos, los procesos que son poco eficientes, eficientarlos, y los procesos que no son indispensables, también eliminarlos y hacer menos tareas, ¿no? Es decir, de alguna manera u otra, una perspectiva más eficiente y eficaz en los procesos de excelencia operativa. Y bueno, diría famoso Warren Bennis, el único capital que importa, al final de cuentas, es el capital humano. ¿Por qué? Porque somos los que hacemos que el capital estructural funcione. Somos los que hacemos las vinculaciones con el capital relacional. Somos nosotros, el capital humano, el más relevante al hacer esto. Y aquí una reflexión sobre liderazgo. El líder, el carácter en el líder significa tener la visión de futuro para ver las cosas no solo como son, sino como nos gustaría y deberían ser, y hacer todo lo necesario para conseguir esa visión de lo que tenemos en la perspectiva futura. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos finalmente a la perspectiva final, las perspectivas de aprendizaje y crecimiento. Tienen que ver justamente con todas las competencias, es decir, las competencias es el conjunto de conocimientos, es decir, del saber, contenidos, teorías, contextos, ¿verdad? Con conceptos. Tiene que ver con las habilidades, el saber hacer, las destrezas, de saber hacer las cosas. Tiene que ver con digamos, los hábitos y valores, ¿verdad? Con los comportamientos. Tiene que ver con nuestra forma de ser de esas actitudes, hábitos y valores que me van a definir como persona. Entonces el ser tiene que ver con con el saber hacer y con el ser. Y de esa manera tenemos competencias estratégicas, es decir, conocimientos, habilidades que debe tener el personal para que se apoye justamente y contribuya al logro de los objetivos a través de la estrategia. Tenemos que tener tecnologías estratégicas, es decir, sistemas de información, tecnologías, bases de datos, herramientas, metodologías, redes para apoyar dicha estrategia. Tiene que ver también con el clima organizacional, la cultura para entrar en acción, es decir, los cambios necesarios en los valores, las creencias, la cultura, para motivar, para facilitar, para habilitar y alinear esas tareas al talento humano, es decir, que el humano, el personal, esté integrado y esté alineado al logro de los objetivos de trascendencia. De esta manera decíamos, por ejemplo, con las reflexiones del señor Henry Ford, decía, imposible significa que todavía hoy no has encontrado la solución, es decir, por ahora todavía no la encuentras, ¿no? Fíjense. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos, en desafiarte y lograrlos, ¿no? Esta reflexión me encanta de Henry Ford. Si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que era un caballo más rápido. Y curiosamente la metáfora que tenemos hasta nuestros días. Llegamos a la agencia, al concesionario de automóviles, decimos, oye, este vehículo, ¿cuántos caballos tiene, no? No, pues no tiene ninguno, ¿va? Los motores se miden así, porque hicimos desde entonces esa comparación, que antes la fuerza que utilizábamos los humanos para jalar una carreta, un arado, era justamente asociado a eso, a la fuerza bruta de la persona. Lo sustituimos por animales de carga, ¿verdad? Los caballos, vacas, etcétera, que tiraban. Entonces se quedó la metáfora del caballo, ¿eh? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Y como decía Henry Ford, si en ese momento yo le hubiera preguntado a mis clientes que necesitaban un caballo más rápido, que fuera más veloz, ¿no? Pero bueno, esa es la metáfora. Vamos a hacer unas reflexiones, frases célebres de Henry Ford, de los creadores y perfeccionistas
del automóvil como tal y en su máxima de expresión en cuanto a la producción en masa. O sea, estas reflexiones del señor Ford. Henry Ford fue un empresario estadounidense nacido el año 1863 en Greenfield. Es famoso por crear la compañía automovilística Ford, que inventó el primer coche moderno. Promotor de las cadenas de montaje para la producción en masa, logró disminuir el coste de los autos para que fueran asequibles a todo el mundo y aumentar los salarios a sus trabajadores. Murió el año 1947 en Fairlane, dejando gran parte de su fortuna a la fundación que lleva su apellido y dedicada a la caridad. Veamos 10 frases de Henry Ford. A ningún hombre debe obligársele a hacer el trabajo que puede hacer una máquina. Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y vender como si estuviera en quiebra. El fracaso es, a veces, más fructífero que el éxito. No busquemos culpables, sino soluciones. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. La mediocridad es el peor enemigo de la prosperidad. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Interesantes frases contundentes de Henry Ford. Voy a ir avanzando un poco más también en los temas de la segunda parte para que ustedes tengan toda una película completa y toda la sesión de mañana le dediquemos un poco más a ciertas herramientas todavía que nos podrían haber faltado explorar y de esa manera darle conclusión al módulo 2. Entonces, bueno, básicamente, viendo esto, seguimos en el tema de la formulación y ya instrumentación de la estrategia, ¿va? La implementación de la estrategia, aparte de los, digamos. Vamos entonces a entender, si le damos esa continuidad a nuestro mapa estratégico, como ejemplo, aquí tenemos en aprendizaje y crecimiento, bueno, nuestro equipo de colaboradores tiene que estar alineado a la visión y estrategia, es decir, toda la parte donde siembro en el personal y de esa manera los procesos se van a llevar de una manera más rápida y podamos rotar mejor, es decir, los cultivos, en este caso un ejemplo agrícola, ¿no? Y digamos, no solo agrícola, sino también aplicado, por ejemplo, en este caso, a transporte. Es decir, lo que hacemos en la parte del aterrizado, ¿no? ¿verdad? Están vehículos en tierra, están la parte agropecuaria sembrando mejor, o estamos en una planta de manufactura desarrollando mejor los procesos de selección de los insumos, nos van a permitir mejorar los costos. Siguiendo con el ejemplo que está aquí, dices, bueno, plantel el equipo que está en tierra, en este caso el ejemplo puede ser agrícola, pues en este caso como el transporte aéreo. Dices, bueno, los que están dando la cara, es decir, por ejemplo, en una recepción, desde la persona que te saluda, si tú no le das una buena capacitación para que reciba de manera amable, que tenga un guión y entienda perfectamente cuál es la perspectiva de todo el lugar, no vaya a mandar a una persona equivocadamente a un sitio donde no le corresponde. Entonces, eso es molesto, ¿no? Entonces, que te orienten bien, ¿no? Entonces, esa rápida implementación en los procesos internos van a encontrarse con el cliente se siente mejor satisfecho, ya localicé lo que estaba buscando en esta tienda, ya tengo una mejor cultivo, ¿verdad? De hortalizas, de vegetales, de lo que sea, o inclusive, como dice aquí, los vuelos en horario están mejor desarrollados, a un costo competitivo, sea el insumo que estemos utilizando y lo transformamos en producto intermedio o terminado. Finalmente, la perspectiva financiera es que el negocio va a ser más rentable, tengo más clientes, utilizo menos recursos y de esa manera la rentabilidad se maximiza de manera excelencia operativa y financiera. Y entonces regresamos a nuestros pasos. Definimos nuevamente, recordando, destino estratégico al que queremos llegar, definimos los objetivos estratégicos que estamos buscando lograr, construimos un mapa estratégico que nos va a permitir
gráficamente, tener una herramienta de causa-efecto, determinamos cuáles son después en el tablero de control los indicadores convenientes para alcanzar dichos objetivos y dichas metas. Y después, esos son los qués. Tenemos que definir los cómo. Iniciativas estratégicas con jerarquía de prioridad para que el siguiente paso lo implementemos y agregaríamos, pondríamos uno más que sería tal vez la evaluación de todo el desarrollo. Y entonces, con esa definición de indicadores y metas para alcanzar esos objetivos, entendemos que es la etapa de inicio de elaboración de este sistema de medición, de seguimiento y de priorización, el desempeño de las actividades y objetivos que tiene la empresa a través de esas iniciativas, esas acciones que tiene que desarrollar. El desarrollo del proceso de medición es de naturaleza interactiva, es decir, por supuesto que estamos viendo y vigilando, y interactivamente estamos tomando acciones. Esos indicadores deben cubrir las cuatro perspectivas: la financiera, cualitativa, netamente numérica, de clientes, que tiene que ver con percepción de clientes, con la cantidad de adquisición de nuevos clientes, con la cantidad de retención de los que tenemos o con el valor agregado que estamos haciendo rentable a los clientes, haciendo crecer sus negocios. Y de esta manera nos va a permitir entender también los indicadores de procesos internos y después los de aprendizaje y crecimiento organizacional a través de la innovación y acciones específicamente en el personal, en el talento humano. Después de ello, esos indicadores miden el progreso que tiene la organización gradualmente, lo que decíamos, diariamente, cada semana, cada quincena, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada tetramestre, 4 meses, cuatrimestre, o 6 meses, o cada año, o cada 5 años, como estamos haciéndolo, ¿no? Esos indicadores tienen que tener características que son cuantificables, que sean totalmente objetivos, no subjetivos, sino objetivos, que tengan una confiabilidad y que sean de alguna manera u otra repetibles a lo largo del tiempo. Vamos a pensar un ejemplo. Yo quiero crecer mis ventas. Dices, bueno, tengo un indicador que es las ventas. Y puedo decir, bueno, este año le voy a dar un objetivo de que crezcamos el 20% con respecto al periodo anterior, es decir, el año anterior. Sigue siendo el mismo indicador, es decir, repetible. El año que entra, las condiciones del mercado a lo mejor no van a permitir crecer al 20%, voy a decir, voy a crecer al 10%, pero sigue siendo el mismo indicador. Es cuantificable, sigue siendo objetivo, es confiable y sigue siendo repetible. Lo único que cambio es el apellido: 10%, 15%, 20%, ¿de acuerdo? Y entonces esos indicadores deben contar con ciertas formulaciones que deben ser actualizadas periódicamente, lo que estaba yo diciendo. Estos indicadores están asociados a metas para medir, para auditar el desempeño. Estas metas deben comunicar el nivel adecuado de desempeño para la institución, para la organización, para la empresa, inclusive para una gran nación, ¿verdad? Estas metas van a darnos el indicador de las áreas de oportunidad, van a revelar, van a describir en dónde hay oportunidad de mejorar, y de esa manera ir viendo las perspectivas, las cuatro perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, gestión de clientes y desde luego la parte financiera. Ahora, ¿cómo le hacemos para establecer las metas? Justamente es a partir de la visión que tiene tu organización. Tú quieres llegar de un punto A actual, tu análisis situacional, que les va a tocar darles el reto el próximo miércoles, que presenten la parte de análisis situacional, y quiero llegar a una perspectiva de un nivel diferente en el futuro. Entonces, la visión es parte de la razón de ser de los indicadores de establecimiento de metas. A través de ese análisis referido como de también clase mundial de un sector, me permite establecer, oye, yo quiero ser una empresa world class, de clase mundial. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir con ciertos estándares, KPIs determinados, benchmarking, o inclusive quiero tener cierta normativa internacional como las ISO 9001, 14000, 32000, la OSHA 18000, etcétera, ¿no? Y eso va a permitir esos estudios comparativos, ese benchmarking competitivo, posicionarme cuál es la meta de la que quiero alcanzar. O también las puedo establecer en base a una mejora incremental, lo que decía, derivada de la evolución cronológica e histórica que ha tenido la organización.
En el año 2020 teníamos un nivel así, con la pandemia bajó a tanto, pero 2019 para ser más precisos, estamos empezando a recuperar niveles que a lo mejor hace 5 años no teníamos, ¿no? O sí teníamos, pero estábamos muy cerca de ello, ya rebasamos, estamos recuperando apenas esos niveles post pandemia, ¿no? Con respecto a niveles de referencia, un baseline que teníamos hoy, tengo un presupuesto y quiero establecer las metas en función de ese presupuesto, es un indicador que tengo y bueno, sobre eso voy a crecer, desarrollar. Y entonces esos objetivos, sean de cualquier tipo que decíamos, el ejemplo que hayamos visto, y analizo cuál es el personal de tierra alineado a la visión y la estrategia, cuántas personas están, rápida rotación en tierra, o sea, cómo estoy moviendo aquí, que tenga un indicador de vuelos a tiempo, menores precios, mejores costos, tenga un menor uso de recursos, más clientes, más rentabilidad. Y tenemos también otras columnas donde ponemos indicadores y ponemos las metas, como les decía, ¿no? Es decir, el valor de mercado que tiene, el ingreso por asiento, los costos del alquiler, las tasas, digamos, de llegadas a tiempo, el número de pasajeros, los tiempos en pista que está, digamos, el costo más caro que tiene una aerolínea es el asiento vacío. Es decir, no solamente el combustible, que es enorme, ¿verdad? La cantidad que se utiliza, sino si yo llevo un vuelo con un asiento vacío, pues es un costo que no se recupera. Ya se fue el avión, no le cobré nada. Aún el que llegue al final y diga, oye, hay un boleto de aquí a Monterrey, sí, lo tomo. ¿A cuánto se lo vendo? A $10, qué barato, no importa. Prefiero que me pague $10 a que se vaya vacío el asiento. Entonces dices, el tiempo en pista, las salidas puntuales, los porcentajes del personal capacitado y desde luego después le ponemos número. Aquí le ponemos al año 5 al 100%, al año 3 al 90, al año 1 al 30. Es decir, voy a ir gradualmente desarrollando esta meta. Sigue siendo la misma, pero la voy desarrollando gradualmente. Por ejemplo, tiempo en pista, máximo 30 minutos, porque lo más importante es que un avión esté en vuelo. Es decir, asiento vacío es peligroso porque no lo estoy cobrando, pero lo más importante es que menos tiempo esté en la tierra, es decir, en pista, rápidamente siga, ahora sí que en vuelo, porque está hecho para eso. Es como si yo me dedico al transporte y tengo mis vehículos, mis trailers, mis totos, mis rabones, todos los camiones en mantenimiento. Pues mi negocio no es mantener a los camiones, mi negocio es mantener que salgan de mantenimiento y regresen lo más lejanamente posible para que sigan repartiendo carga, transporte y descarga. Yo lo siga llevando para que siga siendo rentable el negocio. Entonces, de esa manera, puedo hacerlo así, 30 o 90%, por ejemplo, de eficiencia. En el caso de los clientes, tasa de llegadas a tiempo, number one, o el 12% anual de pasajeros en aumento cada vez, ¿no? Y en el caso de la financiera, pues, lo que es uso de menos aviones, un 5% menos, más clientes un 20% más, la rentabilidad arriba del 30%, lo cual es un margen operativo sumamente rentable. Y entonces nuevamente regresamos a nuestra manual, ¿verdad? Definir el destino, definir los objetivos, construir el mapa, determinar los indicadores, definir las iniciativas y ponerlas en práctica. Y entonces esas iniciativas se convierten justamente en el mapeo y entender cuáles son las más relevantes, entender cuál es el sentido de dichas iniciativas son fundamentales. Y desde el punto de vista interno y aprendizaje es donde debemos dejar una mejor huella, es decir, nosotros tenemos que intervenir en nuestros procesos de gestión con el learning and growth, o sea, crecimiento y aprendizaje a través de la innovación y a través también de los procesos internos, de la perspectiva, para que eso se refleje directamente con mejor preparación de nuestro talento humano y de cómo hacemos las cosas de manera interna. Ahora, esos son los indicadores, las metas, los objetivos. ¿Qué hacemos con las iniciativas? ¿Cómo le hacemos para que sean adecuadas, unas iniciativas estratégicas adecuadas? Tienen que ser auditables a todos los niveles, a nivel directivo. Se hacen comités de revisión, hagan de cuenta. Normalmente lo que hacemos es planteamos un plan estratégico y tenemos acciones tácticas, operativas y estratégicas. Y ciertas acciones, cuando vimos de los OKRs, los Objectives and Key Results, entendimos en el workshop que esos Objectives and Key Results tienen que ser
normalmente revisiones trimestrales y tiene que ver con el engagement, tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con el resultado. Es decir, tenemos que ver que esos indicadores que se están estableciendo, aquí results, impacten al objetivo. Y entonces las iniciativas tienen que ser auditables a nivel directivo, es decir, cada 3 meses se va a revisar por parte del equipo y del comité directivo, con fechas de inicio, fechas de cierre, los momentos encrucijadas, las milestones claramente definidos, con productos y servicios derivados claramente con esa definición, donde aterricemos en escala, en cascada, ¿verdad? Todos los objetivos del top, hasta lo que es mandos intermedios y mandos, digamos, operativos, la parte ya operativa táctica, ¿verdad? Y esos presupuestos que incluyan también de repente, oye, un plan contingente, ¿qué pasaría si de repente mi plan de juego, con lo que hemos utilizado como ejemplo, si yo tengo mi plan de juego perfecto y de repente me interceptan, fombleo, me meten un gol de esos de rápidos que dices, no, híjole, pues ya me cambió toda la estrategia. Entonces, de alguna manera u otra, pues nos da al traste nuestro plan. Entonces tenemos que hacer un plan contingente. En caso de, tenemos que hacer esto, ¿no? Rómpase en caso de incendio, ¿no? De esa manera, ¿no? Es lo que le llaman un gol de vestidor, ¿no? Que dice rápidamente, a los 5 minutos ya vas perdiendo un gol por cero y dices, oye, pues no era mi plan estar así, tengo que ver qué hacer. Compromisos con horas de colaborador. Si tienes asignado un responsable, también es importante hacerlo. De esa manera, entonces, este diagrama se enriquece con los proyectos. Es decir, aquí, por ejemplo, necesito capacitación, necesito desarrollo del equipo, necesito optimizar mejor los ciclos, necesito aumentar la frecuencia de clientes. O sea, es un frequent flyer, lo voy a premiar para que siga siendo un frequent flyer. La administración de la gestión de calidad, vamos dándole más realce. Y de esa manera, a nivel ya de perspectiva de lo que son procesos internos y lo que es la gestión del Balance Scorecard, podemos integrar un mapa estratégico donde digas, bueno, esta parte de la formación de mi personal, del talento humano, según el doctor Robert Kaplan y David Norton, dicen habilidades de los empleados. ¿Cómo van a impactar favorablemente a los procesos internos? Bueno, desde luego van a desarrollar su calidad de procesos mucho más efectiva, van a mejorar los ciclos temporales del proceso, lo que les decía, en vez de que les entregue yo, por ejemplo, en 72 horas, le entrego en 48, en vez de que le entregue al 90% del field rate, le entrego al 95 o más, y entonces tengo esa certeza, y el cliente eventualmente se entrega puntual a los pedidos y obtenemos más fidelización con los clientes, y aumentamos su lealtad, aumentamos su manera de que el cliente se sienta más deleitado, más satisfecho y entonces sea un embajador de nuestra marca que nos permita que nos dé más negocio, nos recomiende más, nos aumente, digamos, las oportunidades de negocio y entonces el retorno sobre el capital, sobre los activos o sobre la inversión sea creciente. De esa manera el impacto es más favorable a la organización. Y recordando esta gráfica, dices, bueno, partimos de nuestro negocio actual, cómo es hoy en día nuestro negocio. Todos los días nuestra misión la cumplimos de conquistar al mundo. Algún día conquistaremos a los próximos 5, 10, 15, 20 años un mercado distinto. Trascenderemos a otras perspectivas, ¿verdad? De desarrollo más trascendente. ¿Y cómo le hacemos? A través de la ejecución de la estrategia. Lo que hemos visto hoy. Una cosa es lo que diseño en la misión estratégica, es formulo. Después ya lo instrumento y al final lo evalúo. Entonces, al instrumentar esa ejecución de estrategia me permite ir avanzando y entonces, a través del mapeo, ese mapa que nos permite entender cómo el mapa, cómo nos da esa visualización de vincular la estrategia con todos los días cómo estoy operando. Y como me indican, bueno, a través de un cuadro de mando integral, un Balanced Scorecard, un mapa totalmente aterrizado en indicadores de desempeño clave que me van a vincular y a dar un seguimiento a la estrategia que cómo le hago hoy, cómo le hago mañana, cómo estoy en la semana, en el mes y así como lo vaya a ir midiendo como quiera medirlo. De esa manera
Vamos a hacer un símil, como si fuéramos nosotros piloteando una nave, o sea, una aeronave, y dices, bueno, voy piloteando, voy acercándome a la pista, dices, bueno, la misión y visión me permiten entender hacia dónde, cuál es mi rumbo, cuál es el navegante, yo defino, voy del destino A al destino B, hacia dónde vamos. Entonces tengo perfectamente definido. La estrategia que tiene que ver justamente cómo establezco lo que planeo lograr. Es decir, eso es lo que dices, es mi qué, perdón, disculpen, es mi cómo, o sea, cómo lo voy a lograr, la estrategia, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, el tablero de control es como si yo fuera viendo en mi tablero, ya sea un vehículo, en este caso una aeronave, cuál es el altímetro, los flaps, cómo están comportando la velocidad que llevo, cómo está la velocidad del aire, etcétera, etcétera, para saber cuál es el desempeño que estoy teniendo. Y de esa manera, entonces, hacer justamente esto. Vamos a ver en este video de la Harvard Business School, justamente cómo explica que el orden en donde veamos las perspectivas es fundamental. How will the decisions you make today affect your business tomorrow? That's the most important question a manager can ask. But to answer it, they often rely on financial metrics, which can overemphasize the short term. To win in the long term, you need to take a more balanced view. That's why Harvard Business School professor Robert S. Kaplan and consultant David P. Norton developed the Balanced Scorecard. The scorecard uses 4 perspectives to measure your company's health. The financial perspective, are you doing well by your shareholders, is only the first. Second is the customer perspective. Do they like your products and services? Next is the internal perspective. Can you efficiently deliver what your customers want? Finally, there's the learning and growth perspective. Can you continue to improve and create value? For each perspective, you need to list both goals and metrics. Take one semiconductor company that was an early adopter of the Balanced Scorecard. Its financial goals were to survive, succeed, and prosper. For assessment, it used cash flow, quarterly sales growth, market share, and return on investment. Its customer goals were to develop innovative, tailored products, to get them to market faster, and to become a supplier of choice. To measure success, managers used percentage of sales from new products, on-time delivery rates, and popularity with key customers. Looking internally, the company prioritized goals like excellent manufacturing, producing new designs, and introducing new products, and again developed operational measures for each goal. Last, for its learning and growth goals, it decided to focus on developing new products rather than improving existing ones. The semiconductor company found that learning and innovation led to better competencies and processes, which in turn boosted customer satisfaction and ultimately generated better shareholder returns. In other words, they learned that the order of the Balanced Scorecard matters. When used correctly, it reveals the real drivers of long-term success. Aquí voy a regresar un poco para explicar esto. Aquí, It reveals the real drivers of long-term success. Aquí donde vemos justamente que nos alcanza a leer, porque es el learning and growth en la base de la pirámide. Es importante que entendamos el orden sí afecta, es decir, se construye de esa manera, de abajo hacia arriba, y así se debe leer, de abajo hacia arriba, es decir, entender que todo lo que le hagamos a la base de la pirámide en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas, desempeños, hábitos y valores, ¿verdad? Actitudes, hábitos y valores del personal va a impactar a lo siguiente nivel, que es la perspectiva de los procesos internos. Cómo gestionamos las ventas, cómo gestionamos las compras, la logística, la interacción con nuestros operadores, la interacción con nuestros colaboradores, la interacción con los en general, ¿no? Y de esa manera la perspectiva interna impacta a su vez a la perspectiva con los clientes. Gestionamos mejor a nuestros clientes, los hacemos crecer, los habilitamos, los retenemos, adquirimos más,
hacemos crecer sus negocios. De esa manera nos permite que nuestra perspectiva financiera al final sí mejore el desempeño, ¿de acuerdo? Y como dice aquí, el orden sí lo utilizamos correctamente, vale, ¿no? Correctly, it reveals the real drivers of long-term success. En el largo plazo, por supuesto. Y bueno, aquí tenemos justamente a estos personajes, al doctor Kaplan y al doctor Norton, es decir, ellos reflexionan que el Balanced Scorecard, bueno, ellos de alguna manera estudiaron muchas compañías, empresas que utilizaban otras medidas no necesariamente financieras para mejorar el éxito de su negocio. Se percataron que habían otras que eran estadísticamente diferentes, eran más cualitativas que cuantitativas, eran no financieras. Y entonces empezaron a crear y desarrollaron esta manera vanguardista de medir y desarrollar los negocios. Y entonces, este Balance Scorecard justamente nos ayuda a entender que hay cuestiones financieras y otras que no son financieras. Y ellos dicen que el cuadro de mando integral, el Balance Scorecard, el tablero de control, es un sistema robusto más que de control de aprendizaje, fíjense, de crecimiento, de enriquecimiento organizacional, que prueba y retroalimenta continuamente y está actualizando la estrategia de la organización y cambia el mindset, la manera de pensar en que medimos, sentimos y gestionamos un negocio y entonces percibimos de una manera distinta de generar valor. Entonces sentimos, medimos y gestionamos la captura y entrega de valor. De esa manera ellos escribieron varios libros, el Balance Scorecard, la estrategia enfocada en el Balance Scorecard, los mapas estratégicos, la alineación estratégica. Toda esta serie de libros, la verdad, van interactuando y alineando a la organización a que tenga un mejor desempeño. Vamos a ver algunas reflexiones del doctor Kaplan, del doctor Norton, y después veremos lo que es como la definición completa de lo que es el Balance Scorecard. Vamos a empezar con el doctor Kaplan primero, de If you David look at Norton. the market cap of Fortune 500 companies in 1980, you would have found that only 20% of the value could be explained by intangible assets. Fast forward 10 years to the year 2000, and just the opposite was found. Now, what does that mean? It means knowledge. You know, that you look at a company like IBM, they used to sell computers. Today they sell solutions because in this knowledge economy, strategy is executed from the bottom of the organization. It's the truck drivers at UPS, it's the call center operators, it's the consultants at IBM. These are the people who interface with the customer. And if they don't understand what the new strategy is, you have no chance of executing it. Before, the measurement systems were all about finance, and people's focus was on financial performance, cost and revenue. Today, we have a balanced approach. The Balanced Scorecard started with an article in the Harvard Business Review 20 years ago. One of our first users was Mobil Oil North America. They were last in the industry in profitability. They introduced a new strategy. They used the Balanced Scorecard to describe that strategy and tied it to their management system. Within 2 years, they had moved from last in the industry to first. The Balanced Scorecard, it's used all around the world. Ann Steel in China, Infosys in India, Volkswagen of Brazil, Duke Children's Hospital, Sick Children's of Toronto. The CEO of one of these organizations, came up to me once at a conference and said, I don't know if you realize what this idea really does in organizations, but in our organizations, it cures children. You can make money, and that's the job of organizations, but curing children, eliminating disease, educating young kids, that's a big deal. And that's what I get excited about. Fíjense como el doctor Norton, David Norton, dice justamente que 20% de los esfuerzos justamente eran solamente financieros, ¿verdad? Realmente el resto son diferentes cosas. Y antes la edición de negocios se manejaba de esa manera. Y bueno, desde su artículo publicado en la Harvard Business School hace más de 20 años, dices, bueno, ahí inició toda esta medición de las empresas, las clientes de Fortune. Dices, bueno, de alguna manera u otra, había muchas en las cuales estaban haciendo cosas diferentes. Y justamente los investigadores, David Norton, consultor de negocios, y el doctor Kaplan, también desarrollaron conjuntamente esta herramienta.
Vamos a ver unas reflexiones del doctor Kaplan de la Escuela de Negocios de Harvard y después veremos lo que es cómo se hace este tratamiento del Balance Scorecard. Creo que no lo tengo enlazado aquí, disculpen, a ver. Si se los debo, el de, del de Robert Kaplan, pero bueno, vamos a ver entonces la siguiente parte de lo que es el Balance Scorecard explicado de una manera detallada y entender lo que es el ejemplo de la orquesta, que aunque el doctor de McGill, Henry Mintzberg, no está muy de acuerdo, dice que son más bien las orquestas en los ensayos, que es un buen ejemplo para entender lo que funcionó una orquesta en una organización. El Balance Scorecard es una herramienta para gestionar la estrategia desarrollada por los doctores Robert Norton y David Kaplan. Introdujeron esta metodología en 1992 en un artículo publicado en la Revista de Negocios de Harvard. Analizaron a las organizaciones más exitosas en el mundo y encontraron similitudes en la manera de obtener mejores resultados. Cada organización líder en su negocio contaba con una visión y estrategias claras y eran gestionadas a través de 4 perspectivas clave: resultados, cliente, procesos internos y aprendizaje-crecimiento. Kaplan y Norton formalizaron esta estructura como el Balance Scorecard, basado en estas 4 perspectivas clave que proporcionan un balance entre indicadores de resultados financieros y no financieros. La perspectiva de resultados muestra el nivel más alto, aquellos objetivos e indicadores que responden a la pregunta ¿qué esperan de nosotros nuestros accionistas? La perspectiva del cliente se enfoca en su satisfacción, contestando la pregunta ¿qué les ofrecemos a los usuarios? La perspectiva de procesos internos determina si estamos entregando lo que ofrecemos y que el usuario espera, es decir, en lo que deberíamos ser excelentes. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento contempla al capital humano, capacitación, cultura, liderazgo, conocimientos y tecnología, respondiendo a la pregunta ¿qué necesitamos para progresar y crear valor? Las perspectivas en su conjunto reflejan la misión y visión de la organización. Todo lo anterior conduce a la creación de un mapa estratégico formal que presenta la estrategia de la empresa en términos simples y en un formato de fácil entendimiento, basado en las 4 perspectivas del Balance Scorecard. Para cada una de las perspectivas, se establece un número reducido de objetivos estratégicos a los que se asocian indicadores y metas. Posteriormente, se monitorea de manera regular la evolución de los indicadores para determinar el éxito o el fracaso de la estrategia. Los indicadores deben ser pocos, sencillos y de fácil entendimiento y permitir tomar decisiones y acciones oportunas. Todo esto es parecido a la manera en la que un médico o una enfermera monitorea el pulso y la temperatura para determinar la salud general de una persona. Con las medidas de desempeño, tratamos de hacer lo mismo para una organización. Las medidas de desempeño deben incluir tanto indicadores de resultados como predictivos. A menudo nos concentramos solo en los indicadores de resultados. ¿Por qué? Debido a que son fáciles de medir. Si queremos bajar de peso, consigo una báscula que me da evidencia objetiva de si tuve éxito o no, pero no me proporciona ningún tipo de ayuda para lograrlo. Si decidimos correr y hacer dieta, utilizaremos indicadores predictivos de cuánto hemos corrido y cuántas calorías hemos ingerido y podemos predecir si vamos a bajar de peso o no. Los indicadores predictivos son difíciles de identificar, pero son los únicos en los que podemos influir y por lo tanto hacer una diferencia. Es mejor concentrarse en lograr un número pequeño de cosas que sí van a influir en el cambio y no dispersarse en muchas y al final no lograr nada. Se ha dicho que si tu estrategia tiene 3 objetivos, tendrás éxito en los 3. Si tienes de 4 a 10, tendrás éxito en 1 o 2. Si tienes más de 10 objetivos, probablemente no tendrás éxito en ninguno. El Balance Scorecard
se ha convertido en una poderosa herramienta para asegurar la alineación mediante los mapas estratégicos, mejorar la comunicación mediante un lenguaje común y finalmente, conducir a organizaciones que tienen un mejor desempeño en sintonía con su estrategia. Algo relevante que ellos comentan también dentro de sus sugerencias, recomendaciones. Dice, si no tienes la intención de mejorar algo, mejor ni siquiera te metas a eso. Es decir, ¿para qué vas a medir algo que no tienes la intención de mejorarlo? Eso fuera. Otro punto relevante es que dice, si no has encontrado tú el indicador preciso, ahora sí que diría preciso y precioso, o sea, adecuado para medir algo, tampoco te metas en ello, porque vas a medir algo, te vas a enfrascar en una discusión bizantina donde dices, oye, y no tienes manera de medirlo. O sea, si ese indicador no te está reflejando lo que tú quieres que mida, no tiene sentido. Y tampoco midas algo que no te va a dar un resultado. Es decir, ¿para qué medir algo que no tengo la intención de mejorar? Es una pérdida de tiempo, es algo ineficiente y además ineficaz. Bueno, continuando con esto, el Balance Scorecard tiene un despliegue, es decir, una manera en la cual tú vas a hacer el deployment en la estrategia, ¿no? Es decir, recuerden el Hoshin Kanri que vimos, ¿no? El Hoshin, que tiene que ver con la brújula que indica hacia dónde es tu rumbo, y el Kanri, que es la gestión y control de la estrategia. Bueno, primero que tienes que tener una cultura totalmente alineada, es decir, hay conceptos básicos para alinear esa estrategia. Primero, tienes que entender que hay factores críticos de éxito. Uno es que tengas balanceada y alineada tu organización. Otro sistema de información que tengas perfectamente lo que decía, enfocado en medirte lo que quieres medir de la operación, de la estrategia, de la implementación, de las acciones correctivas que estás desarrollando. Desarrollar habilidades clave en la gente, tiene que estar preparada, la gente tiene que estar alineada y perfectamente capacitada para entender desde lo que es la misión y valores hasta lo que es la instrumentación de ella, ¿no? A través del tablero de control con sus indicadores. Alinear los comportamientos a través de los valores. Dice, oye, vamos a través de la cultura organizacional a entender que todos tenemos un magneto que nos está jalando. Ahí está el true north, el verdadero norte. Tenemos que tener perfectamente los equipos de trabajo motivados con el engagement, con el compromiso y con la perfecta alineación. Tenemos que evaluar también el desempeño tanto de las variables y del proceso como del equipo de desempeño que está acompañando a esas instrumentaciones de las variables, ¿no? Y finalmente, que tengas también al final lo que decíamos de los objetivos, el SMART, ¿se acuerdan que sean éticos, pero también rewarded, ¿no? Que recompenses con un sistema de compensación alineada al cumplimiento de las metas, para que la gente se sienta motivada de que logró su objetivo. Es decir, tienes un objetivo por división, ¿cuál es el medio para alcanzarlo? Eso lo vas a aterrizar en cascada al objetivo de un departamento y también los medios que necesitas, las herramientas, los recursos para alcanzar. Y ese objetivo lo vas a determinar un departamento dividido en secciones, también el objetivo y el medio para alcanzar dicho objetivo. Y entonces, este mapa estratégico, por ejemplo, el talento humano, pues va a referirse a cuestiones de tipo básico, estratégico, de talento humano, es decir, la capacidad de construir competencias, desarrollar el talento, activar el desempeño, integrar la organización, ejercer liderazgo. Eso te va a impactar los procesos internos de las operaciones, de alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia de negocios, proveer soluciones proactivas a tu fuerza de trabajo, asegurar una estrategia enfocada a la fuerza de trabajo, asegurar justamente el desarrollo de un programa de clase mundial que trascienda la organización y optimizar el servicio de entrega a través de los procesos de Lean Manufacturing, manufactura esbelta. Estos procesos de operaciones con gestión interna de procesos te va a ayudar a impactar a la gestión con clientes a través de una alianza mejores de negocios, como lo vimos con el Canvas, los Key Partners que vas a alinear, la salud y la organización y lo que es la salud ocupacional, capacidad competitiva, las habilidades y competencias de liderazgo en el ejercicio del poder apropiado y desarrollado para el mejoramiento del negocio con tus clientes y ser un proveedor reconocido como de bajo costo, porque donde retrabajo, no reproceso o lo minimizo mis errores
contra los aciertos y eso le mejora el desempeño del cliente. Y finalmente, el impacto financiero en el último escalón es maximizar el uso del capital humano, minimizando los costos de recursos humanos y entonces contribuyendo mayor al valor de los accionistas. Y de esta manera tienes un despliegue, un deployment y seguimiento, donde tu objetivo es mejorar el clima organizacional de la cultura con indicadores y metas a través de líneas como mejorar la comunicación entre los empleados, difusión, perdón, de un funcionamiento del sistema de salarios y compensaciones, mejoran la definición de roles y responsabilidades, incremento en la vinculación en diferentes niveles de interacción. Estos a su vez van a tener, por ejemplo, la mejora de comunicación, despliegue de información en medios fijos, con reuniones periódicas, en envío de cartas, comunicados, etcétera. Y para difundir el funcionamiento adecuado, desarrollo de ciertos tutoriales para que la gente interactúe, entrenamiento especial que se requiera para mejorar esa situación, entregas de información que mejore el desempeño. Finalmente, la mejora en la definición de roles a través de la mejora en los procesos de selección, de desarrollo, de reclutamiento y de desarrollo de la gente, va críticos, actualización de las descripciones de trabajo, de puestos, establecer métricas y mejoras continua, y lo que es la vinculación a través de la realización, pues, de eventos de convivencia, celebrar reuniones one-to-one y revisiones de desempeño a través de iniciativas. Y aquí lo bajas de iniciativas a tácticas, y estas tácticas pues tienen así en cascada, es decir, tu visión, déjame poner aquí el puntero nuevamente, es decir, va en dos vías. La visión se aterriza a través de tu misión, vas cumpliendo tus valores y bueno, tienes la planta estratégica. Después aquí estrategias y metas objetivas, perdón, metas y objetivos, claro, metas objetivas, ¿verdad? De alguna manera es el Hoshin-Kanri, lo que les decía, y la planeación estratégica se aterriza en planeación táctica y operativa a través de programas, proyectos, planes con indicadores de desempeño y de esa manera optimiza los procesos y asegura la calidad. Recordando nada más Hoshin Kanri, el término japonés para el despliegue, el deployment de políticas, dos elementos, el Ho significa el método, la forma, el rumbo, ¿verdad? Y el Shin, que es la brújula, la aguja de la brújula, ¿no? Hoshin significa metodología para el establecimiento de la dirección estratégica, el rumbo. Y el Kanri significa administración y control, es decir, la gestión del management. De esa manera, elaboramos, la organización debe reflejar una lógica natural de causa-efecto, de abajo hacia arriba, es decir, conocimientos, habilidades, sistemas impactan las capacidades internas, vamos creando equipos con nuestro personal, creando capacidades estratégicas, beneficio a los clientes que se van a reflejar de este trabajo muy profesional de nuestro equipo de trabajo y entregamos esos beneficios a un resultado financiero que guía el éxito financiero y se alcanza la visión. ¿Cómo lo comunicamos? A través del Balance Scorecard y toda la escalación en cascada, desde el score corporativo, la unidad de soporte, que vamos a ser la que se va a dedicar a hacer el deployment, cada unidad y finalmente el departamento de equipos, donde cada línea estratégica va a conocer su agenda alineada a los objetivos de la organización. ¿Cómo lo instrumentamos? Bueno, a través de un proceso administrativo que relaciona el aprendizaje operativo con el aprendizaje estratégico, donde a través de programas y iniciativas, lo que decíamos, difusión, integración de reuniones, de eventos que van a ir dando justamente esos resultados de acción continua y cerrando el ciclo. ¿Cómo hacemos la evaluación y control? Enfocamos la organización a relacionar el proceso del presupuesto a corto, mediano, largo plazo con la estrategia y optimizando el uso y la aplicación de recursos, moviendo la organización de un sistema de control administrativo a un sistema de gestión administrativa estratégica y de aprendizaje. Es decir, de este control a un diseño mucho más robusto donde la organización aprenda. ¿Cuáles son los beneficios del Balance Scorecard? Ya para terminar, estamos prácticamente terminando. Traducimos la estrategia en términos operativos. Aseguramos que cada colaborador, cada componente de la estrategia y cada persona, es decir, cada iniciativa, estén alineadas y relacionadas y nosotros como personas conozcamos justamente esa alineación.
comuniquemos esa estrategia a través de toda la organización de manera cascadeada, ¿va? En cascada, de tal manera que cada proceso administrativo quede integrado a ese tablero de control, mejorando el proceso de asignación de recursos, la allocation, o sea, la gestión el prorrateo de funciones y de presupuesto, de tal manera que ayude a capitalizar a los activos que son intangibles, como la marca, como el prestigio, como el desarrollo, como las garantías, etcétera. Y entonces, con eso prácticamente concluimos el día de hoy. ¿Nos tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Y bueno, como siempre, les dejo el espacio-tiempo para que den continuidad a sus presentaciones que tienen que desarrollar para esta semana, que tenemos algunas entregas. Y bueno, pues puedan decir alguna pregunta, duda, comentario. Mañana tendremos nuestra última sesión del módulo 2. Este desarrollo y repaso de lo que es la estrategia y aplicada al Balance Scorecard, lo que les da un sustento más robusto del contexto y concepto de lo que es la importancia de aterrizar lo que son esas, digamos, perdón, sí, adelante Arturo. Profe, tengo una duda ahorita que preguntó que si había dudas. Sí, No, no, adelante. no de los temas, pero era de las evidencias. Ujú. Dice que, o sea, es con respecto a la organización, es la del reto, me imagino, o sea, Sí, desde Pfizer, luego, desde luego, desde en luego. ambas. Todo tiene que ser orientado a lo Ok. que están haciendo del reto, del Pfizer, porque es el objetivo que tenemos, vamos a decir, es el referente que tenemos. Y ustedes han estado aunando, perfecta tu pregunta, qué bueno que lo haces para que se aclare aquí a los que están conectados y a los que hayan tenido después la oportunidad de revisar el video, que quede asentado que justamente es a la organización que estamos analizando el reto, correcto. Muchas gracias, profe. Por ahí tenía gente que creo que se integró, que había estado en la lista cuando pasé. Déjenme repasar el pase de lista. Déjenme revisar, aquí revisar. Y yo, profesor. Sí, con gusto, sí, un segundo. Sí, muchas gracias. Sí, déjame actualizar la lista. Aquí estamos. Tengo, que no saben, Andrés Gallego, ¿estás? Sí, estás ahí, Sí, ¿verdad? aquí estoy. Sí, Gracias, buen día, gracias. bienvenido nuevamente. Carlos Octavio Hernández. Presente, aquí estoy. Disculpe la tardanza. No, no te preocupes, listo. Tienes asistencia. Yamile Lozada. Sí, presente. Una disculpa, también llegué un poquito No, no tarde. te preocupes, lista. Arturo Rivera. Hola, prof. Bienvenido, Perdón. gracias. Y Marcela Vargas. ¿Marcela sí llegó? A ver, déjenme buscarla, no la encuentro. Marcela, ¿no saben de Marcela, los miembros del equipo que pertenece a ella? ¿Alguien sabe de por qué no se conectó? O si ya se había conectado y se tuvo problemas de conexión, ¿no saben? Marcela Mariel Vargas, ¿no? Bueno, se queda entonces con esa inasistencia. A ver si luego nos explica por qué razón. ¿Nadie más? ¿No? Pues nos tengan alguna pregunta, alguna duda, un comentario, observación. Si no es así, pues continúen con su proyecto. Ya tienen ahí la apertura del primer evidencia, que eso sí es directamente que les va a contar a su evidencia directa en competencias en el TEC, en su portafolio de evidencias, con este examen argumentativo. Y bueno, tiene hasta el próximo viernes para concluirlo, pero tiene toda la semana para hacerlo. Vayan avanzando. Tenemos revisión, ¿se acuerdan? El miércoles de la segunda entrega de lo que es el equipo colaborativo, ¿verdad? De lo que es el análisis situacional. Eh, Vayan avanzando también. Mañana tendremos la última sesión de este módulo 2 y bueno, estaremos en contacto. Si no tienen más, les deseo un excelente inicio de semana y estamos en el pendiente. Y bueno, cualquier cosa nos comunicamos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor Fidel. Igual espero que tenga un excelente inicio de semana. Muchas Cuídense mucho. gracias. Pásenla bien, dan pendientes, bendiciones a ustedes y sus familias. Cuídense Igual, mucho. igual. Gracias. Chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Igualmente. Buen día. Cuídense Gracias, mucho. Bye profe. bye. Gracias, profe. Hasta la vista.